Entonces, ¿cómo se ve el discipular, las devociones, cuando hay niños de 3 años, 4 años, con uno de 15? O sea, yo al de 4 años le puedo contar la historia de Noé, ¿verdad? Y Noé, y bonito, pero el de 15 me va a mirar y me va a decir, ¿verdad? Yo estoy un poquito más grandecito para eso. ¿Cómo nosotros lidiamos con eso, que para algunas familias puede ser un desafío? Tener un devocional, conversar acerca de esas cosas. ¿Qué podemos decirle a un papá o una mamá de eso? Bueno, mira, lo que nosotros hacíamos teniendo a la hija mayor con el más pequeño en casa es que nos sentábamos en la sala, yo ponía la escritura muy cerca de mí, yo sentaba al pequeño en mi rodilla y a la señora de este lado y a la más grandecita de este lado. Entonces lo que yo usaba era a la mayor como mi aliada para poder ayudarme con el más pequeño. ¿La involucrabas? Es decir, la involucraba, Okay. Correcto. O sea que ella no era solamente un testigo presencial, sino que era un ente activo en el tiempo de la devoción. Así que aunque yo me concentraba en educar al niño pequeño en lo elemental, pero siempre había un elemento también un poco más avanzado para la más grandecita, pero siempre en una interacción, siempre juntos, siempre estábamos mezclados, porque yo no quería separarlos a los dos. Así que en el círculo familiar, el más pequeño estaba en mi rodilla, la escritura estaba de este lado, la más pequeña estaba acá, mi esposa estaba acá. Entonces ahí trabajábamos juntos el tema o el asunto en cuestión. Aunque trabajábamos el catecismo para niños, siempre había un elemento, una explicación más avanzada para el mayor. Pero el más pequeño, su tarea principal era memorizarlo. Ya una vez memorizado, cuando han crecido, entonces podíamos añadir alguna información nueva respecto al tema. Muy bien, muy bien. Esta pregunta también es bien práctica. ¿Qué hacer? Y seguramente muy cierta de muchas personas aquí, o padres. ¿Qué hacer con la falta de interés y apatía hacia las cosas de Dios de los miembros de mi familia? Mis hijos parecen no interesarles o motivarles las cosas de Dios, ni asistir a la iglesia, o sea, hijos todavía menores, ni asistir a la iglesia, ni las devociones familiares. Si ellos no muestran interés, ¿qué hago para motivarlos? No. Al escuchar esa pregunta, algo me vino a la mente, y es que los hijos necesitan tanto instrucción como corrección. Y el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:14 dice: exhortar o amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles. Y hay una clave en ese pasaje: pacientes con todos. Como padres, nosotros no cambiamos a nuestros hijos. Orar por ellos es esencial. Orar a aquel que tiene el poder para cambiarlos. Definitivamente que como padres somos responsables de instruirlos y disciplinarlos en el camino del Señor, pero con mucha paciencia y con amor. Y como padres también, parte de pastorearlos es enseñarles a ellos que hay una autoridad establecida por Dios. La importancia de respetar las autoridades. Y hay muchas veces, hay instancias donde los hijos les vamos a pedir que hagan cosas que a lo mejor en ese momento no comprenden, pero que es importante instruirlos a que crezcan en obedecer a los padres. Muy bien. Que es parte de honrar al Señor. Muy bien. Lo que no se puede, me disculpas, hermano, lo que no se puede hacer es negociar con ellos. Hay padres que están preguntándole a sus hijos si quieren ir a la iglesia. O sea, no, mientras usted esté en esta casa y yo lo mantenga y usted esté bajo este techo, usted sigue las instrucciones del Padre. Cuando usted esté dispuesto a pagar su renta, a lavar su ropa, a buscar su comida,
entonces ya usted está dispuesto a vivir fuera de este techo. Mientras tanto, las reglas establecidas en casa son que tú vas donde yo te llevo. Tú no decides dónde ir. Y como el hermano, el pastor Israel dijo, y cuando la cosa se pone difícil, nada abre más el entendimiento que la vara. Definitivamente. Yo recuerdo que, bueno, en el caso, la vara nuestra estaba siempre colgada en la pared en un lugar muy visible. Como un adorno. Como un adorno. Obviamente, cuando empezaba el proceso de disciplina, yo no buscaba la vara. Yo le decía al disciplinado, vaya y busque la vara. Y en ese peregrinar, desde el punto de salida hasta llegar a donde estaba la vara, había un mar, había un lago de lágrimas. O sea que era difícil para ellos y para nosotros era también duro porque era ver al niño llorar en ese sentido, pero nuestro deber era hacerlo, era disciplinarlo. Así que usted va y la busca y la trae. Después que usted la trae y yo lo disciplino, usted me la pone en el mismo lugar otra vez. O sea que hay cosas que definitivamente no se pueden negociar. Hay un libro que en inglés se llama Don't Make Me Count to Three, no me hagas contar hasta tres, que habla acerca de la vara. Y la vara es especialmente para cuando el hijo en rebeldía escoge pecar a pesar de que sabe que no debe hacer eso. Ahora, hay momentos también, como la pregunta, ¿no? Hijos que no quieren obedecer de esa forma. Con mi niña de 4 años y medio, yo tengo momentos donde tengo que ponerme a su estatura y conversar con ella ojo a ojo y recordarle de que porque yo la amo, yo le estoy pidiendo que haga lo que le estoy pidiendo hacer. Que va a haber un momento en su vida donde ella va a entender por qué es necesario que ella tome esa decisión. Muy bien, muy bien. Ok, este es un escenario no hipotético, sino real para yo pensando aquí en Día de Oración, seguramente en Vertical Miami y en Iglesia Bíblica Gracia y Verdad también. La esposa en casa, papá, mamá, hijos, la esposa está comprometida con el Señor, es consciente de la importancia de instruir a los niños, a los hijos, de hacer devociones, pero él no tiene la iniciativa, él no da pie con bola, sí, él viene a la iglesia y demás, pero él no va a tomar la iniciativa de, hijos míos, esposa, vengan, vamos a sentarnos. ¿Qué hace una esposa en esas circunstancias? ¿Cómo debería manejar eso? Debería dejar que no usurpar la autoridad de él y dejar de hacer devociones, o hacer devociones, o tomar, como una mujer que ve la apatía, la pasividad de su esposo a la hora de discipular a sus hijos. De repente él es un esposo excelente, trabaja, siempre cuidadoso, pero cuando se trata de eso, ella no lo ve a él como... ¿Qué le podemos decir y qué puede hacer una en particular con las devociones? Puede ser el caso de que el esposo no es creyente y puede ser el caso que sea creyente, correcto. Que sea creyente. Sí. En ambos casos yo diría que tome la iniciativa. Que tome la iniciativa e incluso cosas prácticas que se pueden hacer. ¿Escucharon, hermanas? Sí. Sí. Invítalo. No pierdas las oportunidades si tú lo estás haciendo y él está en casa. Acércate. Escucha lo que estoy compartiendo con los hijos. Trata de involucrarlo. Algo importante es no minimizar, a pesar de que no esté haciendo lo que debe estar haciendo, sí. No hacerlo, minimizarlo. Sí. No hablar mal de esa persona. Recordarle a los hijos de que tenemos un padre perfecto, que es bueno. Y padres funcionales y disfuncionales, ambos necesitan la misma gracia. Ambos necesitan el mismo Salvador. Así es. Y algo que los hijos tienen que entender es que por encima de sus padres está nuestro Padre Celestial. Y que ambos padres necesitan el mismo Salvador que ellos necesitan. Pero la madre puede tomar la iniciativa, la madre puede en cosas prácticas incluirlos a ellos también. Muy bien, muy bien.
¿Algún libro que podamos recomendar a los padres para la crianza de los hijos? ¿Algún libro que podamos darle como herramientas para que podamos leer? Bueno, hay uno en particular que literalmente nos cambió la vida a nosotros, a mí y a mi esposa, que se llama No rehuses corregir al muchacho. Creo que el autor es Brooks A. Ray, y es excelente porque una de las cosas, especialmente para nosotros que estábamos llegando a América y que en los primeros años en nuestro país era fácil la disciplina porque nadie se mete con eso. Vivimos en una cultura que o le doy la pela yo o se la da el vecino. Pero cuando llegas aquí hay un gran temor de disciplinar a los niños porque uno dice, si este muchacho llama me va a meter preso. Así que hay como una especie de límite, ¿no? Entonces es bueno entender primero la necesidad de disciplinar, la manera correcta de hacerlo, porque muchas veces nosotros creemos que la disciplina es el desahogo para sacar la ira del corazón por lo que el muchacho ha hecho mal y si lo hacemos así lo haremos mal. Y no solamente la disciplina que él merece, pero también aprender la manera correcta de hacerlo. Hay todo un proceso para disciplinar a un niño que uno tiene que cumplir. Si uno quiere que al final el niño no solamente salga con la pela, pero también con el aprendizaje, claro, con la razón por la cual la pela fue dada o la disciplina fue dada. Claro, muy bien, muy bien. El libro que ya mencioné, No me hagas contar hasta 3. Okay. No estoy seguro si está en español. Okay. Está Pastoreando el corazón de un niño. Sí. Es un sí. libro excelente. Sí. También. Sobre todas las cosas, la palabra de Dios, sí. la Biblia. Muy bien. Algo más práctico, antes que se me olvide, en los hogares donde uno de los padres no está tomando el rol de discipular a sus hijos, es que esa madre soltera se apoye de su iglesia. El ministerio de niño es un suplemento, es hermanos que van a amar a esos niños, que van a caminar al lado de esos padres para apoyarles en el discipulado de los niños. Y los jóvenes, ministerio de jóvenes, como tú decías, la iglesia es ese ministerio continuo de discipulado. Muy bien. Quería, el libro que él mencionó, que el pastor Israel mencionó, Cómo pastorear el corazón de tus hijos, Ted Tripp, extraordinario libro para la crianza cristiana, y los que tienen hijos adolescentes, el hermano de Ted Tripp, Paul Tripp, escribe un libro que se llama La edad de la oportunidad, The Age of Opportunity. Extraordinarios libros que tienen que ver con la educación, la instrucción, en particular de nuestros hijos. Pero gracias. Vamos a pasar entonces al otro tema, discipulando a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacer, o cómo lidiar con personas, digamos que me convencieron por la palabra de que yo debo estar más involucrado en discipular, exhortar, animar a los hermanos de mi iglesia? Pero ¿qué hacer o cómo lidiar con personas dentro de nuestras iglesias o de nuestra iglesia que levantan como una muralla y no nos dejan entrar a sus vidas, ¿verdad? ¿Cómo puedo discipularlos a ellos o cómo puedo ganarme la confianza de ellos? ¿Qué debo hacer con personas que de alguna manera, quizás incluyendo personas con quienes comparto tiempo, pero su vida personal la prefieren mantener en reserva? Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Mira, yo creo que nuevamente Cristo nos da un buen ejemplo de cómo derribar paredes. Me parece significativo que cuando Cristo resucita de los muertos, ya está listo para ascender al Padre, pero todavía hay algo que Él debe resolver, y es regresar por Pedro para volverlo a colocar en su lugar, en su posición de honor, ¿no? Cuando Pedro abandona su llamado de ser un pescador de hombres y regresa al mar para volver a su antiguo oficio, Cristo regresa y tiene una conversación con él. Y yo creo que la manera como Cristo derribó esa pared de alguna manera fue con preguntas.
Entonces yo creo que uno debe aprovechar la ocasión cuando alguien, por alguna razón, uno lo nota distante, uno lo nota alejado y como que está en guardia, uno debe hacer preguntas. Y uno siempre recuerda que Dios también hace preguntas, le hizo preguntas a Adán, le hizo preguntas a Caín, y Cristo le hace preguntas a Pedro. O sea, definitivamente una pregunta es como una lanza que entra y algo viene y tiene que traer una respuesta. Entonces yo creo que una manera franca de tratar el asunto, yo sé que uno debe ser cuidadoso, amistoso, pero muchas veces uno anda dando mucho, como muchas vueltas, ¿no? A veces hay que ir directo al corazón y hacer la pregunta correcta. Yo creo que cuando haces la pregunta correcta, esta persona va definitivamente a traer alguna respuesta que te va a llevar a otra cosa, a otra pregunta. Y eso puede derribar la pared que separa un poco a la persona de ti, para que puedas hablar a su corazón. Muy bien, muy bien. Sí, yo diría también el principio de depositar en esa persona. Depositar. Sí, que las relaciones para que se forjen necesitan tiempo. Y no todo el mundo se abre de la misma forma. A personas le toma más tiempo comprometerse, hay otras personas que llegan a la iglesia y tienes que ponerle frenos porque quieren estar involucrados en todo. Sí. Y te cuentan todo de su vida, pero llegan otros a la iglesia que Sí. son mudos. Sí. Y hay un proceso y hay que saber dónde se encuentra esa persona y no darse por vencidos. Es muy fácil andar con los que Sí. responden a nuestras relaciones. Paciencia para con todos, caminar con esas personas, saber de que hay un proceso de santificación. Como mismo Cristo no se da por vencidos con nosotros, Amén. nosotros también debemos estar con ese nivel de compromiso y no darnos por vencidos con los demás. Mientras estén en nuestro contexto, hemos sido llamados a amarlos. Hay un dicho que mi esposo y yo tenemos en cuanto a la iglesia, decimos que debemos amar a todos como si siempre los hubiéramos conocido. Y debemos amarlo como si siempre fueran a estar con nosotros. Amén. ¿Qué le diríamos? Okay. Esta es una persona, vamos a dirigirnos a los hermanos aquí. He sido herido por otros líderes y pastores de otras iglesias. ¿Cómo puedo otra vez volver a confiar en mi nueva iglesia? Esto va de la mano, bueno, primero son tres preguntas que son casi en la misma línea. He sido herido por otros líderes y pastores o hermanos de la iglesia de donde me congregaba. ¿Cómo puedo otra vez volver a confiar en mi nueva iglesia? Sí, entiendo ahora la responsabilidad de abrir mi vida, dejar que otros me hablen, me exhorten, me animen, pero vengo con este bagaje, ¿verdad? Una decepción, una desilusión, estoy herido, herida. ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno, yo aplicaría el mismo principio que Israel acaba de mencionar, Sí. tiempo y también depositar. Es decir, alguien dijo que las personas no, a ver si, corrígeme si estoy equivocado, pero alguien dijo que las personas no tendrán cuidado de lo que digas hasta que tú nos muestres que tienes cuidado de su corazón. Es decir, cuando tú ganas su corazón, tú ganas su oído. Y si tú ganas su oído, obviamente es una gran bendición, porque entonces él va a escuchar lo que tienes que decir. Pero yo creo que ese principio de la paciencia y ese principio de ganar el corazón tiene mucho valor. Porque obviamente como en los guajiros, los campesinos dicen con mucha verdad, tú puedes llevar el caballo al río, pero no puedes obligarlo a beber agua. O sea que no se trata de obligar a la gente, se trata de conducir a la gente de la manera correcta. Ahora, para puntualizar o enfocarlo, en medio de nosotros aquí está una persona que ha hecho esa pregunta. Esta persona nos dice, yo he sido herido por líderes y pastores de otras iglesias. ¿Qué tú le dirías a esa persona para volver a confiar en mi nueva iglesia? El amor verdadero es vulnerable. Para amar bien hay que ser vulnerable. Y parte de ser
parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, es tener conciencia de que vivimos en un grupo rodeados, sí, todos somos pecadores. Y vamos a pecar los unos con los otros, contra los otros. Por eso en Colosenses dice, perdonaos los unos a los otros, de la misma manera que Cristo nos perdonó. No existen relaciones verdaderas sin el perdón. Amén. Tus mejores amigos pueden herirte. Tu esposa puede herirte. Tus hijos te pueden herir. Amén. Y para amar bien y para que esas relaciones duren, tenemos que estar dispuestos a extender el mismo perdón y el mismo amor que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Definitivamente. No hay atajos para amar, no hay atajos para formar parte de una comunidad, no hay atajos para sanar el corazón. Es aplicar la palabra de Dios, es ser fiel a lo que la palabra de Dios nos enseña de perdonar Amén. y pedir perdón, amar y dejarse ser amado y abrirse el corazón, Claro. abrir el corazón a otras personas. Muy bien. Hay que enseñarles también a tener una clara concepción de lo que es el sufrimiento según la Biblia. O sea, el sufrimiento no es gratuito, tiene una razón de ser. Dios en su providencia nos pasa por estos momentos difíciles para enseñarnos el valor de la fe o el valor de la amistad o el valor de la pureza, etcétera, etcétera. Muy bien. En esa misma línea, en medio de nosotros hay alguien que puede decir, o puede llegar a nuestra iglesia también. He servido en otras iglesias y abusaron de mí o me explotaron, ¿verdad? Y estoy cansado, drenado, cansada. Y ahora en sus iglesias, ¿ok? Quiero tomarme un descanso en el servicio. No quiero servir, ¿ok? Pero ya va 1 año y medio, 2 años ya con eso. ¿Está bien eso? ¿Cómo vemos esto? Me explotaron y traigo esto porque esto pasa, sobre todo si usted viene de una iglesia de la prosperidad o de apóstoles y profetas. Ahora, si usted no sabe qué es eso, dele gracias a Dios. ¿Ok? Pero me explotaron, y quiero tomarme un sabático. Yo no quiero servir, involucrarme en el servicio. ¿Qué le podemos decir a alguien que quizás esté siendo tentado a pensar de esa manera? Wow. Yo creo que eso tiene que contestarlo tú. Se están aprovechando de mi juventud, ¿eh? Sí. Como pastores, eso lo hemos visto varias veces. Hay algunos que llevan 4 o 5 años de sabático también. Wow. Hay momentos genuinos para descansar. Es verdad. Incluso en nuestro caminar como cristianos necesitamos regularmente descansar nuestro físico, Amén. recargar baterías espiritualmente, Sí. no solo servir, sino deleitarnos en aquel a quien servimos. Amén. Lo que no es saludable para la vida de un cristiano es inactividad. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:6 que el Señor nos ha colocado en el cuerpo, nos ha dado dones para el beneficio mutuo. Y cuando estamos desconectados del servicio mutuo, nos perdemos la bendición y el beneficio de ser edificados. Como tú decías, más bien bienaventurado es dar que recibir. Amén, amén. Hay un gozo que el cristiano que está inactivo, que se pierde al no estar conectado y sirviendo. Pensamos a veces que lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Y tomarnos un tiempo y que inviertan en nosotros y en nosotros y en nosotros. Y eso hasta cierto punto es peligroso. Amén. Porque el agua estancada Sí, sí.
no produce Vida. vida. Al contrario, Amén. el mar muerto es mar muerto porque recibe y recibe, Y no da. pero no fluye. Sí. Entonces, parte de la salud espiritual del creyente es Muy bien, servir a los demás. muy bien. Y esto no solamente para el creyente común, para el creyente laico, pero también para los obreros, los que trabajan. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, mi responsabilidad sirviendo a Cristo es que yo constantemente estoy vigilando el estado de mi alma y cómo estoy sirviendo a Él para avivar, no para apagar, pero para mantener activa la llama del servicio. O sea, que es mi responsabilidad poder hacerlo. Y como él ha dicho, hay una legitimidad en el descanso, pero hay un problema con la vagancia. Una cosa es descansar y otra cosa es emplearse en la bagging company. O sea, son dos cosas diferentes. Muy bien, muy bien. Ya casi terminamos, pero tengo aquí una pregunta que yo creo que de alguna manera todos la vamos a necesitar. Usted sabe que la ciudad el sur de la Florida, en particular Miami, es una de las 32 ciudades menos evangelizadas de los Estados Unidos, ¿no? Unchurched cities. Miami is one of the 32 unchurched cities de todos los Estados Unidos. Sin embargo, uno diría, wow, pero si uno ve iglesias en cada shopping mall, ¿no? Usted de alguna u otra manera, por lo general, ¿verdad? Cuando nos encontramos con un cristiano aquí, que no es de nuestra iglesia, por lo general es un cristiano de la prosperidad, ¿no? ¿A dónde tú vas? Maldonado, ¿verdad? Es como le decía el otro día a alguien que nos contaron de una persona que se había convertido en nuestro país. Ok, eso fue una buena noticia, pero hubo una mala noticia, que está yendo a una iglesia de la prosperidad, ¿no? Usted no sabe si llorar o reírse o celebrar. ¿Cómo ayudar a una persona que llega de una iglesia de la prosperidad? ¿Qué le debo decir y qué no le debo decir? ¿Cómo lo acompaño en su proceso de transición? No transición de una iglesia a otra, sino de una visión de Dios a otra, de una teología a otra. Y la pregunta es pertinente porque la buena intención, lo genuino que es, yo quiero ayudar, pero a veces yo noto que le queremos dar en un día teología sistemática 1, 2, 3, las 5 solas, los 5 puntos de calvinismo en una y que lo entiendan todo y que lo acepten todo. Y déjame explicarte la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sobre todo si llegan a nuestras iglesias y los estamos discipulando, o si estamos en contacto con un cristiano de la prosperidad que ahora mismo no está en nuestra iglesia, pero que no está en una iglesia. ¿Cómo lo acompaño en ese proceso? Bueno, la primera cosa que yo creo que debemos hacer, y hay que recordar lo que el pastor Miguel Núñez nos decía hace un tiempo en cuanto a que nosotros necesitamos reevangelizar América. No solamente la Florida, pero muchos de los países de donde muchos creyentes vienen, si han estado bajo la tutela de iglesias de este tipo, la primera genuina pregunta que yo me debo hacer, ¿él es un cristiano verdadero? Porque el evangelicalismo le ha dicho a la gente que si levanta la mano, que si pasa al frente y que si hace esta oración mágica del pecador, ya eso lo convierte automáticamente en un cristiano. Entonces tenemos muchas personas que han estado 10 años en la iglesia tratando de ganarse su salvación bajo un sistema que no es bíblico. Entonces yo tengo que, la primera cosa que yo haría es reevangelizarlo, mostrarles el evangelio de Cristo, en qué consiste realmente ser evangélico según la Escritura. Nosotros le llamamos evangelio bíblico. Así que yo creo que esa es la primera tarea, porque en realidad tratar de enseñarle la verdad a alguien que no es convertido es una tarea cuesta arriba. Incluso, solamente para añadir esto,
incluso con aquellos que sí dan evidencias o señales de gracia, que son cristianos, pero no entienden el Evangelio. So, hay que reevangelizarlos, enseñarles, asegurarnos, antes de yo enseñarle el calvinismo o lo que quiera, que alguien quiera enseñarle los 5 puntos o las olas y todo eso, yo tengo que enseñarle qué es el Evangelio. Solamente para tenerlo como un punto de referencia. Hace 4 años nosotros hicimos en la iglesia un estudio y íbamos a tomar unas cuantas semanas hablando de eso, qué es el Evangelio. Ese día era un jueves, 45 hermanos de esta iglesia fueron al estudio y yo les pedí, escriban qué significa el Evangelio para usted. 2 contestaron bien. 43, lo más importante para tomar esto es asegurarme, déjame yo enseñarle el Evangelio y sus implicaciones. ¿Verdad? No sé si el libro Una vida centrada en el Evangelio puede ayudar en ese sentido para acompañar a alguien, pero, perdón. No, excelente. Y partiendo de que la persona sea cristiana, la iglesia debe tener una estructura de discipulado activa, es esencial. Y cosas prácticas también, rodear a esa persona de cristianos maduros, que puedan caminar con esa persona, que con paciencia vayan, como dice Mateo 28, enseñándole a guardar todas las cosas, a modelar el Evangelio a esa persona, para que esté en un contexto completamente diferente. Y pensando en aquel que no está en nuestra iglesia, pero que está saliendo de ese tipo de iglesias, hay recursos buenos que uno puede recomendar. A veces que no hay suficiente tiempo para dedicarle a esa persona en el trabajo, es limitado, hay conversaciones cortas, pero podemos entregar recursos, podemos apuntar a esa persona a buenos ministerios, en línea hay excelentes videos y hay excelentes predicaciones que esa persona en su propio tiempo puede estar siendo de una forma indirecta reformada. Y hay que advertir que el hecho de que la librería se llama cristiana no siempre va a dar los mejores recursos. O que un canal o que la emisora se llame cristiana o que el canal se llame cristiano. Entonces yo creo que hay que advertir en ese sentido, porque mucha gente muy bien intencionada dice, mira, me fui a la librería y me compré 5 libros y trae 5 adefesios, ¿no? 5 cosas horribles. Devuélvelos. Al final es un monstruo lo que va a resultar, ¿no? Joy Mayer, Benny Hinn y todo eso. Entonces hay que recordar que vivimos en tiempos que son, la Biblia lo declara como tiempos muy peligrosos. Hay que ser muy cuidadoso con lo que compras, lo que lees, lo que escuchas, y esa gente usualmente está acostumbrada a consumir este tipo de información. Entonces yo creo que sería muy sabio decirle, mira, no más la nueva. Bueno, perdón por decir algo, no más ninguna otra cosa que tú sabes que pueda contaminar tu fe. Yo sé que tú eres un fan de la nueva, pero bueno. Cuidado que ahí estoy yo también, ¿eh? Estoy rodeado de nuevos entonces. Enseñar el Evangelio primero, ¿ok? No hablar de, por ejemplo, porque hay unos que son tentados a hablar de, vamos a hablar de los dones, las lenguas y eso, ¿no? No, quizás eso, el énfasis es, déjame enseñarte el Evangelio, déjame compartirte el Evangelio, apuntar hacia la cruz, el Evangelio, la gracia y todo esto. 2, apuntarlos a ministerios para que en su tiempo libre puedan ir conociendo, escuchando, exponiéndolos a un tipo de ministerio, sea una página de internet, ¿verdad? O sea un libro, o sea escucha ¿no? A nosotros nos ha servido mucho, escucha a Sugel, escucha a Miguel Núñez, a Otto Sánchez, ¿verdad? Ahora usted puede decir, escucha a Rafael Iglesias, escucha, más bien, a Rafael María, a Israel Iglesias. Sonó bien eso, ¿no? Rafael Iglesias. Suena bien, un nombre artístico, eso no. No todo el mundo tiene la bendición de Israel, que tiene el antiguo y el nuevo pacto en una sola persona, sí, ¿no? Israel Iglesia, de verdad. Entonces, nosotros hemos tenido nuestras iglesias y vamos a seguir lidiando con personas así. Porque es cierto que aunque lo que predomina aquí en el sur de la Florida es el evangelio de la prosperidad,
¿verdad? En estos días creo, no sé si se celebró o se va a celebrar el CAP, ¿no? El de Maldonado. Y eso se llena de gente. ¿Ok? Esto de aquí es un remanente fiel, por gracia. ¿Ok? Pero vamos a tener que lidiar o hablar con personas así. Y yo creo que muchas veces nuestro celo juega en contra de nosotros, ¿verdad? Porque queremos hacerle entender a ellos en una conversación lo que para muchos puede tomar años, ¿verdad? Ahora, nosotros hablamos de nombres y eso porque estamos aquí entre creyentes, pero nosotros deberíamos tratar de, en nuestras conversaciones con ellos, no deberíamos personalizar esto. Porque si usted le dice a alguien, Cash Luna es un falso maestro, ¿okay? Probablemente esa persona lo va a mirar a usted y va a decir, este es un hereje. Se está metiendo con el tipo que Dios usó para sanar a mi abuelita. ¿Verdad? Entonces, yo no quiero ser tropiezo para eso. Si Dios va a usar, porque mire qué es lo que pasa. Por ejemplo, las redes sociales es un caldo de cultivo para discusiones teológicas innecesarias que no llevan a ningún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Discutimos con esta persona. ¿Qué pasa? Ellos se quedan con un sinsabor o un mal sabor. Pasan 6 meses, Dios les abre los ojos, se dan cuenta que lo que están enseñando estas iglesias está mal, pero ellos no van a venir donde nosotros porque ese día nosotros les hablamos con una actitud arrogante, ¿no? Ellos no van a venir donde nosotros. Nosotros queremos dejar puertas abiertas para que en el momento que Dios haga algo en sus vidas, ellos puedan venir y el ejemplo, la gracia, la compasión, la sensibilidad, la misericordia con que hemos hablado, los invite a ellos a venir y, oye, tú me dijiste esto, ¿qué de esto? Y ahí poder hablar y que Dios nos use. Digo esto tiene que ver con discipular a la iglesia porque eso es parte de discipular a la iglesia y sobre todo aquí en el sur de la Florida, donde el contexto de las iglesias de la prosperidad y de los apóstoles y profetas nos va a llevar a muchas de estas conversaciones. No sé si quieren añadir algo antes de terminar. ¿Estamos bien? Vamos bien, vamos bien. ¿Quieres orar, pastor?